Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes de Piura TV y Supercable Canal 15? Les doy la cordial bienvenida al programa Dialogando con Ideas. El día de ayer, 10 de octubre, se celebró el Día Nacional de la Obstetra Peruana. Sobre el rol fundamental que cumplen, sobre todo en la reducción de muertes maternas, vamos a conversar el día de hoy, 11 de octubre. Yo soy Sonia Juárez y les doy la cordial bienvenida a Dialogando con Ideas. Existe una labor muy importante para la sociedad asumida por las obstetras en nuestra región. La obstetricia es la disciplina que cumple importantes funciones para la salud, sobre todo de las embarazadas, de las madres y de los recién nacidos, realizando controles prenatales, preparación integral para la maternidad, acciones de prevención, atención de parto, posparto y del recién nacido. También se toca mucho el tema de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Justo por ello vamos a conversar el día de hoy con la doctora Luzmila Tarrillo. Ella es la decana del Colegio de Obstetras de Piura. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación a nuestro panel televisivo y felicidades en el Día de la Obstetra Peruana. Gracias por asumir esa importante labor, ¿no?, de ser obstetra. Muchas gracias y muy buenos días a todos los televidentes de esta televisión online. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ayer 10 de octubre se ha celebrado el Día Nacional de la Obstetra. Esto fue declarado en la época republicana por el general Santa Cruz, que era presidente de la República, ¿no? Sabemos que la rama de la obstetricia está inherente en la humanidad desde que aparece justamente, ¿no? Y había gente preparada para este fin en una manera empírica, ¿no? Para atender justamente los procesos del embarazo, del parto y del puerperio, pero lo hacían en forma empírica. Vemos, según la historia, en la época del incanato, en la época de la colonia, ¿no? En el siglo XVII, más o menos, la mortalidad materna y también neonatal se había incrementado. Entonces, quisieron erradicar este empirismo y tratando de formar o capacitar a personas para que se dediquen a este oficio. Ya en 1826, en el gobierno de Santa Cruz, copian un modelo de Francia, de la escuela de maternidad, y aprovechan la visita de una matrona francesa, Benita Cadeau de Fresel, aquí en nuestro país, ¿no? Y crean la casa de maternidad, ¿no? Aquí en Lima, Perú, creándose la primera escuela a nivel de América Latina, ¿no? Sus principios eran dar atención en cuanto a todo el proceso de la maternidad a las mujeres más pobres, ¿no? Formar obstetras o parteras instruidas de un nivel universitario, ¿no? Y también atender a los niños huérfanos hasta los 5 años de edad, ¿no? Esos eran sus fines, y todo el reglamento se copió casi de toda la escuela francesa, y esta dama francesa fue la primera directora de la escuela de partos aquí en el Perú, ¿no? Posteriormente, en el gobierno de Ramón Castilla, ya se introdujo esta escuela dentro de la Facultad de Medicina, creando la Facultad de Medicina conformada por 4 escuelas profesionales: la de Medicina, de Obstetricia, de Odontología y de Farmacia, ¿no? Por eso, desde 1826, que decimos, fue la iniciación de nuestra carrera profesional, ¿no? Como decimos, fue en 1826 que se creó esta escuela de partos, y hoy hemos cumplido 191 años de creación, ¿no? El 10 de octubre. Por eso lo festejamos como el Día Nacional de la Obstetra. Así es, ¿no? 191 años, ¿no? Que esto fue el nacimiento de nuestra profesión dentro de la Universidad, de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue la pionera, ¿no? No solamente en el Perú, sino en América Latina. Exacto, ¿no? América Latina. Sí, ya hasta la fecha, ya
hay más de 25 escuelas profesionales en diferentes universidades en todo el país que forman a obstetras de nivel universitario. Doctora, ¿usted cómo así decide estudiar la carrera de obstetricia? Bueno, yo también nací por decir, de un caso fortuito. Como le estaba comentando, mi madre sufrió una caída y se rompió la fuente, o sea, hubo ruptura prematura de membranas, produjo las contracciones, pero por el golpe, que era demasiado fuerte, no pudo levantarse ni acudir a un establecimiento. Entonces tuvieron que socorrerla llamando a una obstetra que trabajaba justamente en la municipalidad allá en Lima, donde nací, para que pueda atender a mi mamá, ¿no? Entonces, de ella, como siempre la he visto y me veía, me decía que yo era media hija suya, ¿no? Y desde ahí nació mi admiración por la forma como atendía, la forma como trataba de ayudar a toda la población en este momento tan sublime como es la maternidad. Es una carrera muy bonita en realidad. Muy bonita. Sí. ¿Cuál cree usted que es el perfil de la obstetra peruana? En otras palabras, ¿qué se necesita para ser una buena obstetra? Todo nuestro hacer está enmarcado dentro de un perfil profesional. Este perfil profesional, según la ley del trabajo del obstetra, se debe ir modificando cada cierto tiempo, ¿no? Este perfil está basado en competencias, ¿no? En lo que tenemos que ver todo la atención de la mujer en toda la etapa de su vida, ¿no? Con énfasis en la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Dentro de los derechos que también nos asiste a la población, que es de saber, ¿no?, cuáles son nuestros derechos en cuanto a salud, ¿no? Y vemos que hay casi un desconocimiento de la población, porque es un derecho nacer bien, ¿sí? Nacer bien, ¿no? Todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho a ser informados sobre su salud sexual y reproductiva, pero vemos que hay muy poco acceso a esta información. Primero, porque el Estado no ha provisto a todos los establecimientos de este recurso obstetra, ¿no?, que está calificado según la OMS para brindar este tipo de atención, y calificado, según lo describe la OMS, es el personal que está formado dentro de la universidad para realizar una determinada atención, ¿no?, como es la nuestra. Entonces, el Estado no provee en todos los establecimientos de este recurso. Y segundo, tenemos el acceso a los servicios de salud, ¿no? La mujer siempre, casi diríamos, la mayor parte se despreocupa por su propia salud, de repente por sus quehaceres, ¿no? Ir a un establecimiento, vemos que las citas no tienen horario. Si bien acuden a un establecimiento, es pérdida de casi todo el día, y con todas las tareas y las obligaciones que tiene el ama de casa, no está como para, ¿no?, como para quedarse toda una mañana esperando que la atiendan, ¿no? Entonces, esa es una barrera también que tenemos referente a la atención, ¿no? Y la segunda es la poca disponibilidad, ¿no?, del profesional en cuanto a horarios para ejercer o para realizar esta labor de consejería y de orientación, ¿no? Tiene múltiples actividades que realizar y el tiempo es poco, ¿no? Entonces, tendríamos que solicitar más profesional y también de recursos obstetras, y también difundir en la población la necesidad que ellos tienen que conocer lo que son los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hay un total casi desconocimiento, ¿no? Y no solamente de las amas de casa, sino también desde las adolescentes. Hay que formarlas ya para que ellas puedan concurrir en el momento adecuado cuando ellas piensen, ¿no?, o crean conveniente que ya deben ser madres, ¿no? Exacto. ¿Y los establecimientos de salud de Piura cuentan todos con consejería acerca de la salud sexual, de los derechos sexuales y reproductivos?
No, no todos los establecimientos, en el área urbana, sí, la mayoría cuenta con este personal, pero digamos la distribución en horas es insuficiente. Vemos que todos los establecimientos de la zona urbana nos falta mucho para cubrir, ¿no? Sobre todo en las partes más alejadas, porque vemos que los lugares son inaccesibles. Si bien se centran por decir, en un distrito, pero hay muchos caseríos que son inaccesibles, ¿no? Más bien ellas tienen que acudir ya cuando se sienten muy mal para recibir una atención. Y a veces la atención solamente tratan de ver la emergencia, ¿sí? Mas no ellas vienen cuando están bien ni por una asesoría. Todavía falta educar a nuestra población que deben de acudir para que no solamente vean el control prenatal, porque sabemos que una estrategia es la atención preconcepcional y esto nos falta difundir a través de los medios de comunicación. Una atención preconcepcional es un conjunto de acciones para tratar de hacer un diagnóstico físico de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a su comportamiento social, de acuerdo a su físico, ¿no? ¿Cuándo sería conveniente tener un embarazo? ¿No? Por eso preconcepcional, antes, ver cómo está la paciente en estos momentos y si es factible o no un embarazo. Un embarazo, porque hay muchas enfermedades, sobre todo las infecciones urinarias o las infecciones de transmisión sexual, que no son tratadas a tiempo y esto conlleva a amenazas de partos prematuros, a óbitos, o sea, muertes intrauterinas, abortos, ¿no? Complicando la salud de la madre también y del perinato. Exacto, por ¿no? eso es importante de que se realice este procedimiento antes de concebir del embarazo, un embarazo. sí. Y esto es un programa que se da, pero hay muy poca información. Las personas, sobre todo las mujeres, no acceden a esta consejería preconcepcional. Le tienen que hacer un chequeo para detectar algún factor de riesgo y poder corregirlo antes del embarazo. Falta capacitación para estas personas, para estas mujeres. Difusión de estos programas, sí, exacto. ¿no? ¿Usted cree que los partos naturales en nuestra región han disminuido a diferencia de las cesáreas? Sí, los partos naturales o vaginales han disminuido, se han incrementado mucho las cesáreas. Estamos más del 30% de cesáreas con respecto a los partos normales. ¿Y esas qué consecuencias llevan? Primero, una cesárea tendríamos que ver que no está indicado como un determinante para el parto, ¿no? El parto no es un proceso, no es una enfermedad, sino es un proceso fisiológico, por lo tanto debería determinar fisiológicamente. Pero sin embargo hay muchos factores también que agravan, por ejemplo, un feto demasiado grande, una estrechez pélvica o una hemorragia antes del parto, ¿no? Cuando se está pasando de tiempo, se ha sometido a inducción y no pega, entonces es necesario ver la vitalidad o la viabilidad del feto y en esos casos está, ¿no?, indicado una cesárea. Pero en un proceso natural, no habiendo factores de riesgo, que por el simple hecho de que no quieran someterse a parto normal se las vaya a programar una cesárea, ¿no? Eso no está indicado porque hay muchos riesgos, riesgo a la misma anestesia, riesgo al mismo acto operatorio, ¿no? Y sobre todo esto creo que pasa con las madres más jóvenes. Más jóvenes, que ellas claman a gritos una cesárea. Miedo al parto. Sí, es que a veces el embarazo en la adolescencia van a su control casi al final del embarazo y no se les ha preparado para el parto. No se les ha hecho la preparación psicoprofiláctica, entonces vienen con toda esa tensión, con todo ese miedo, ese dolor, ese temor a enfrentar la maternidad. De repente por su misma situación, muchas de las adolescentes son madres solteras que han confiado en su pareja, pero cuando les han contado que están embarazadas ya muchas han desaparecido, ¿no? Como arte de magia, ¿no? Su inestabilidad, ¿no? Y ahora mi vida qué, ¿no? Entonces toda esa angustia, ese temor hace que el cuerpo sienta mucho más dolor. Lamentablemente la realidad refleja que nuestras adolescentes están saliendo más embarazadas a temprana edad. Las adolescentes están saliendo embarazadas a temprana edad. ¿Usted coincide con esta afirmación?
Sí, a nivel nacional es más o menos el 13% de embarazos en adolescentes, que quiere decir que de 100 adolescentes, 13 ya se embarazan. Aquí en Piura tenemos el 16%, o sea que estamos un poco más del promedio nacional, es el 16%, ¿no? Y esto implica pues un riesgo. Un definitivamente, porque el cuerpo de un adolescente no está preparado tanto como el de una mujer de 25, de 30 años. No, así es, no está preparado. Y además, cada vez tenemos más jóvenes, 13, 14, 15 años, complicando más la maternidad, ¿no? Indicándose en ellas, en muchos casos, cesárea, ¿no? Y incluso 18 años ya son madres por segunda vez, ¿no? Tenemos muchos de estos casos con cesáreas anteriores, ¿no? Ya vienen embarazadas por segunda vez, que tiene por el periodo intergenésico corto, también tiene que practicarse otra cesárea, agravando más su futuro reproductivo también. Exacto. ¿Una mujer hasta cuántas cesáreas puede tener? Máximo 3. Máximo 3, dice la literatura. Y si se trata de un adolescente de 16, como usted lo mencionó, de 18 años que ya va por su segundo parto, y si es su segunda cesárea, ya se tiene que dar una consejería y tratar de hablar con la pareja, porque no podemos obligar. Es una decisión que tiene que tomar la pareja, pero tiene que estar bien informada, ¿no? Sobre los riesgos que conllevan. Sí, sobre los riesgos que conllevan, pero esta información a veces les llega muy tarde. Lo ideal sería que en el colegio ya estén formadas para saber qué futuro es el que les espera, para que puedan ellos tomar unas decisiones adecuadas, ¿no? La maternidad es un acto sublime, es muy bonito, pero en un momento adecuado. Cuando uno lo decida, cuando ya está su familia consolidada, porque el niño necesita padre y madre, no solamente la mamá. Ahora vemos muchos hogares que están asumiendo esa doble función, ¿no? De ser la parte de paterna, de proveedora, y de ser la parte materna, de cuidadoras, de formadoras y educadoras. Pero ellos tienen que copiar modelos. Y para la mujer es mucho más complicado asumir todas estas responsabilidades. Toda esta responsabilidad de a veces asumir todo no permite que lo hagamos bien. Exacto. ¿No? Entonces necesitamos de ambos, tanto el padre como la madre, necesitamos esa figura paterna en el hogar. Por eso, ¿no?, es lo ideal que los embarazos sean planificados, ¿no? Sean planificados, sí. Y el despertar sexual de los jóvenes también se ha visto que es muy temprano, ¿no? Entonces ellos por curiosidad o muchas veces por abuso sexual, y la inseguridad ciudadana que vemos que es, ¿no?, que es un factor que todavía no se ha corregido en nuestra ciudad, ¿no? Incluso en los mismos hogares suceden casos de abuso por la propia familia. En los mismos colegios también es así, en las redes sociales, ¿no? Se ha visto jovencitas que por internet o por los correos conocen a una pareja totalmente desconocida, a veces con edades diferentes a los que dicen, con otras fotos, porque cuelgan pues una foto de un chico guapo, de un joven guapo con bastantes coquitos, bien atractivo, pero muchas veces no son esas personas, o resulta ser un violador, ¿no? Entonces los padres tienen que estar atentos a cualquier conducta sospechosa y no dar permiso a altas horas de la noche. Eso es por la propia seguridad del adolescente, ¿no? Entonces vemos que aquí es necesario primero, y eso es lo que debemos decir, consolidar la familia, porque el niño o el recién nacido necesita tanto del padre como de la madre. Para eso, como le digo, debemos de trabajar desde los colegios, en la etapa adolescente, ¿no? Y sobre todo informar al adolescente en caso de que haya sufrido de alguna violación o alguna violencia sexual. Ellos tienen que acudir inmediatamente al establecimiento de salud, porque lo primero que tenemos que hacer es bloquear el ciclo menstrual para evitar un embarazo no deseado. Exacto. ¿Por qué? Porque dicen ahora, en esos casos de violación está permitido el aborto, pero someterla al adolescente que ha sufrido esta violentación contra su propio cuerpo, ¿no? Someterlo a otro proceso más, a otro trauma más, que es el aborto,
Entonces, no me parece, pero lo que sí debemos de difundir que en los establecimientos de salud ya se encuentran las píldoras del día siguiente. Esto no es un método anticonceptivo, por si acaso para las jóvenes. Esto es un método para unos casos de emergencia, como es el caso de abuso sexual, de violaciones, o bueno, que uno que le ha fallado el método, no lo ha tenido el método en la mano, ¿no? Pero no debe ser como una costumbre que todos los meses me voy a tomar la pastilla. Esto va a ser perjudicial para su propia salud, ¿no? Ese es un método de emergencia. Pero lo que sí deben de tener presente las jovencitas es en caso de alguna violencia sexual, puedan acudir inmediatamente al establecimiento de salud. Ahora ya no hay prohibición porque ya se despenalizó que puedan ellos acudir, aunque sea sin sus padres, para darles este tipo de píldoras para que puedan ellas bloquear su ciclo menstrual. Tienen hasta 72 horas, más de ese tiempo ya no actúa. Para poder evitar un embarazo. Para poder embarazo no claro, no deseado o por causa de violencia o violación sexual. Exacto. ¿No? Bien. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con más. Gracias. La mortalidad materna es la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después del parto. Según la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren 830 mujeres en el mundo por causas relacionadas al embarazo, parto o puerperio. Sobre todo, en la mayoría se da en caso de mujeres adolescentes, madres a temprana edad. Bien, entonces, doctora Luzmila, ¿cuáles son los factores de riesgo que originan una muerte materna? La mortalidad materna acá en Piura es muy alta, ¿no? Es la segunda después de Lima. Y tenemos que analizar primero los establecimientos de salud, ver el personal de salud, ver la propia población, ¿no? En cuanto a los establecimientos de salud, hemos visto que su capacidad es muy reducida. Somos 2 millones de pobladores, casi 2 millones somos en Piura, 1.864.000 habitantes, casi 2 millones, y el año pasado hemos terminado con 32 muertes maternas. En lo que va del año ya tenemos 31 muertes, o sea, quiere decir que vamos a superar la cifra del 2016, ¿no? Los establecimientos de salud, como le decía, nuestra capacidad resolutiva está venida menos. Y esto ya lo saben las autoridades, el gobernador, el director regional de salud, incluso hasta la propia ministra, pero no hay todavía intención de solucionar. No es un problema que se ha agudizado ahorita, sino lo venimos arrastrando ya de hace varios años. Varios gobiernos de turno, ¿no?, han venido y no han dado solución a este problema. El único hospital que tenemos para atender a casi los 2 millones de pobladores en Piura, tenemos al Hospital Santa Rosa, y en Sullana al Hospital de Sullana, ¿no? Miren que este hospital, la capacidad resolutiva es de nivel 2, ni siquiera puede atender la emergencia, ¿no? Estos tienen que ser referidos a otro nivel de complejidad, como es el nivel 3, y el único que tiene hospital de nivel 3 en Piura es Salud, el hospital regional. Entonces, la sobrecarga que tiene estos hospitales para resolver toda la emergencia de Piura, tenemos el Hospital Cayetano Heredia, donde ya está colapsado. Los hospitales de Santa Rosa y Sullana, colapsados. No hay el presupuesto adecuado y la atención no podemos decir que es humanizada, ¿no? La atención es pésima, carente de todos los recursos, no hay bancos de sangre, no hay salas de operaciones disponibles para atender la demanda. O sea, el personal también trabaja el doble de lo que debería de trabajar para tratar de solucionar en algo estas emergencias, ¿no? O sea, el propio sistema de salud está fallando. Dicen que hay un proyecto por Salud de un hospital de mayor complejidad y también por el MINSA, pero todavía a largo plazo. Por lo menos vamos a tener que esperar unos 5 u 8 años. Y eso es. Y mientras tanto, ¿qué?
¿Cuántas ¿no? mujeres más, cuántas personas más? ¿Cuántas tienen que personas morir? más van a tener que pagar el precio de esta falta de provisión de estos establecimientos o falta de un sinceramiento de la situación de salud de nuestra región, ¿no? Los factores de riesgo que hemos visto en las muertes maternas casi son los mismos. No se han modificado a lo largo del tiempo y venimos todos los años haciendo análisis. Los factores son los mismos, como es las causas de muerte. Hemos visto que son las hemorragias, las hipertensiones inducidas por el embarazo, abortos e infecciones. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad, ¿no? Los extremos de la vida siempre son muy peligrosos. Menores de 15 años, mayores de 40 años tienen un factor de riesgo, ¿no? La multiparidad es otro factor de riesgo. Muchos hijos, ¿no? Nos produce nos eleva el factor de riesgo, ¿no? Enfermedades previas que tenemos, como es la hipertensión, ¿no? O las enfermedades renales, ¿no? Que se tenga, esto va a agravar por diabetes, enfermedades de tiroides, unas enfermedades crónicas que tengan antes del embarazo. Esto agrava nuestra la salud, ¿no? Y el propio es un factor de riesgo de muerte, ¿no? Después tenemos las enfermedades infecciosas, como la infección urinaria, la propia enfermedad del dengue, ¿no? Del Zika, ¿no? Esto es para el recién nacido, produciéndole alteraciones en cuanto a formación, incluso puede provocar la muerte, ¿no? Entonces son varios los factores que tenemos que pueden agravar el embarazo, ¿no? O pueden agravar el embarazo, parto o puerperio. ¿Y cuál es la mejor manera de evitar una muerte materna? ¿No? Haciendo primero una atención preconcepcional, ¿no? Se han dado estrategias para reducir estas muertes a nivel nacional, pero hay muy poca difusión de estos programas. Como le estábamos comentando hace un momento, lo primero que deberíamos de hacer es una atención preconcepcional para hacer una evaluación de la mujer, cómo está antes de un embarazo, o sea, viendo cualquier factor de riesgo y tratarlo de corregir antes que se embarace, ¿no? Esa es una de las estrategias. Otra estrategia es la planificación familiar. Por ejemplo, todo lo que refiere a embarazos no deseados, ¿no? Hemos visto que en las muy jóvenes el periodo intergenésico es muy corto, en las adolescentes. A veces antes del año, de los 2 años, se están embarazando, ¿no? Entonces, si son cesareadas por su edad, que son menores de 15 años, y salen embarazadas en un corto tiempo de 1 año o año y medio, hay que realizarle otra cesárea. Y este es un factor de riesgo, ¿no? Igual, en cuanto a los hijos no deseados de las mujeres que tienen más de 2 o 3 hijos, ¿no? Someterse a prácticas de repente abortivas nos va a incrementar el riesgo de muerte, ¿no? Las infecciones también, hay muchas infecciones de transmisión sexual que no se tratan a tiempo, hay infecciones urinarias también que nos van a producir o muertes fetales intraútero, ¿no? O rápidamente la mujer, por el propio embarazo, las defensas están disminuidas y toda infección se complica mucho más rápido, llegando a la septicemia y posteriormente a la muerte, ¿no? Entonces todos estos factores de riesgo en una atención preconcepcional con una atención preconcepcional se deben de minimizar. La otra estrategia, como le decía, es la planificación familiar para disminuir el número de hijos y también en aquellas que tengan algún factor de riesgo. También para espaciar el periodo intergenésico, porque el niño ya sabemos que requiere más o menos 3 años, 2 años de lactancia y 1 año más para dedicarle, ¿no? Para que él tenga más seguridad, ¿no? Tenga más, y la mujer se recupere de todo el proceso del embarazo, del parto y la lactancia, ¿no? Necesitamos 3 años como mínimo para que pueda volver a salir embarazada, porque si sale antes también se va a incrementar como un factor de riesgo, ¿no? Entonces esas son las estrategias, también la consejería, ¿no? En todas las mujeres, saber sobre los derechos sexuales y reproductivos en lo que es
salud sexual, ¿no? Y reproductiva. Como usted lo mencionó, hasta la fecha hay 31 muertes maternas. Esto es muy Así. lamentable en Esto que es muy haya alto. esta cantidad en nuestra región hasta la fecha. ¿Cuál es el rol fundamental de la obstetra en la reducción de muertes maternas? ¿No? El rol fundamental es tratar de informar a la población acerca, o una consejería acerca de la salud sexual y reproductiva. Estamos trabajando con programas de planificación familiar, ¿no? Antes teníamos problemas en la dotación del método. Ahora, gracias al apoyo internacional, ya tenemos sobre todo los métodos de larga duración, como es la té de cobre, ¿no? Las píldoras. Tenemos ampollas también de 3 meses, de 1 mes, en todos los establecimientos de salud para que ellas puedan acudir, ¿no? Se está tratando de tener horarios diferenciados. ¿Para qué? Para que la mujer pueda acudir sin mucha pérdida de tiempo y poder tener acceso a esta atención, porque hemos visto que es una de las limitantes para que las mujeres acudan a su control o a recibir una atención adecuada, ¿no? También estamos trabajando con las adolescentes en cuanto a lo que es prevención, ellos en prevención del embarazo, una educación sexual en esta edad, ¿no? Tratar de corregir o de hacer un diagnóstico nutricional y tratar de derivar a tiempo, o algún otro problema que tenga en cuanto a violencia, que tenga el adolescente, detectarlo y de poder derivar a tiempo, ¿no? Y también con las mujeres, tener que dar mucho más información, consejería, hacer un control prenatal reenfocado, ¿no? Hacer un plan de parto, hacer las visitas domiciliarias y el seguimiento, porque muchas vienen a su control una sola vez como para que digan, y este es el dicho que tienen las mujeres, para que me reconozcan, y después ya se olvidan de sus citas, ¿no? Vienen una sola vez al establecimiento y de ahí, bueno, ya me reconocieron que estoy embarazada, y los controles, sobre todo de las zonas más alejadas de periferia, no vuelven, teniendo solamente 1, 2 o 3 controles nada más. Y sabemos que cerca del embarazo, cerca del parto, o sea, más o menos en el 7º a 8º, donde las enfermedades emergentes se pueden presentar, ¿no? Como es la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Y uno tiene que detectar en esta etapa cualquier factor de riesgo para ser tratada a tiempo o derivada al establecimiento de salud correspondiente. Sabemos que en Piura es nuestra debilidad, no en todos tenemos un establecimiento de nivel, un hospital, ¿no? Por decir, en Huancabamba solamente hay un centro de salud nivel 1-4 que deberían de repotenciar, por lo menos para tratar todas las emergencias de ese sector, repotenciar sala de operaciones, ¿no? Para tratar las enfermedades de este sector, porque sabemos que es demasiado lejos, demasiado tiempo, se ocupa en el transporte, algunas veces no solamente viene de Huancabamba, sino de caseríos más alejados. Entonces, ¿cuánto tiempo demora en el transporte para llegar al hospital de referencia que tienen ellos en Chulucanas o para llegar al hospital de Santa Rosa, que es en Piura? Entonces se pierde como 7 a 8 horas que demora el transporte, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, y se estaba trabajando también con el gobierno regional para ver esta problemática, cuestión de los recursos también obstetras, que son muy, muy limitados a nivel de nuestra región, al igual que los establecimientos de salud con nivel, con capacidad resolutiva, por lo menos en las diferentes zonas, ¿no? Claro, nosotros no podemos dejar de perder esa capacidad de indignarnos ante la muerte materna, Claro. ante que se muera una mujer más. Por ello es necesario un trabajo más profundo entre el Estado y la sociedad civil. Entonces, ¿cuál cree usted que es el rol que debe de cumplir la sociedad civil ante este proceso, ante este problema de las muertes maternas? El año pasado hemos trabajado con la sociedad civil, con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, con el gobierno regional, ¿no? Y se logró disminuir en 20% las muertes maternas. En el 2015 habíamos terminado el año con 42 muertes, y en el 2016
redujimos a 32. Esto porque tuvieron que tomar medidas emergentes para solucionar. Estuvimos con ellos detrás del gobierno regional, detrás de la Dirección Regional de Salud, para ver un problema álgido, como era la referencia y contrarreferencia de los pacientes, sobre todo de las zonas más alejadas. Ver que se equipen, porque no había ni siquiera insumos, ni mucho menos medicinas para tratar las emergencias. Se trató de corregir algunos de los factores que condicionaban estas muertes. Ahora, por la inundación, ¿no?, y la prioridad en la reconstrucción, ¿no?, con la sociedad civil estamos todavía no tomando medidas para ver cómo disminuimos estos indicadores, ¿no?, qué medidas tomar para disminuir estos indicadores. Pero le he hecho saber también a la ¿cómo se llama?, la presidenta de la mesa, que tenemos que retomar, ¿no?, estas estrategias para poder reducir en nuestra región, porque ya es una cifra bien alarmante. Vamos a superar lo del año pasado. Exacto, si es que no se hace un trabajo, si es que no se realizan, no se toman acciones, van a seguir aumentando hasta la fecha del 31, y esto es realmente muy alarmante. Muy alarmante. También el trabajo tiene que ser con las autoridades, ¿no?, las autoridades de nuestra localidad, ¿no? Sabemos que estos establecimientos de salud carecen de ambulancias, carecen de recursos para el transporte de pacientes, porque no hay establecimientos con capacidad resolutiva en el lugar, y ellos tienen que también ayudar a proveer o coordinar cómo va a ser el transporte, sobre todo en horarios nocturnos, que solamente hemos visto que hay en las noches o en el día, pero más no así en las noches. Entonces ellos tienen que también colaborar, porque tienen una parte de presupuesto designado para salud. Entonces la comunidad organizada también tiene que participar, ¿no?, porque es un problema de todos, de toda la comunidad, no solamente trabajadores de salud, sino todos los sectores están involucrados, ¿no? Y debemos de trabajar así en forma articulada, porque este es un indicador de desarrollo. Mayor número de muertes quiere decir que nuestros pueblos no están desarrollados como deberían. Exacto, es muy alarmante, ¿no? Es un indicador de pobreza también, porque es uno de los factores de muertes maternas, la pobreza, ¿no? El factor cultural también es otro factor muy alarmante de muertes maternas. Así es, doctora, muy bien. Ya llegamos a la parte final del programa. Agradecemos su asistencia, su participación en nuestro panel televisivo. ¿Algo último que quisiera agregar a la población, a las personas que nos están escuchando y viendo? Muchas gracias por la invitación. Hago un saludo a todas mis colegas obstetras de la región y las motivo para que sigan trabajando arduamente, mucho más de lo que están trabajando, porque sabemos que es mucha población de repente asignada para ustedes donde se encuentren, pero lo tenemos que hacer en bien de la salud sexual de nuestras mujeres que tanto lo necesitan. Tenemos que pensar en esos niños huérfanos que muchas veces quedan, ¿no?, que ya debemos de ser más conscientes que necesitan nuestra intervención. Salgamos a buscarlas, ya no nos quedemos en los establecimientos, ¿no? Sabemos que hay muchas barreras de repente intercultural, pero tratemos de buscar, lleguemos a ellas donde nos encontremos, para así tratar de instruir, de cambiar los patrones de repente culturales de nuestra población, y haya un mayor acercamiento con los servicios de salud. A todas ustedes que hayan pasado un bonito día, y vamos a continuar capacitando y fortaleciendo nuestras competencias para disminuir estas cifras tan alarmantes en nuestra región, ¿no? Así es, doctora. Muchas gracias y un saludo muy especial a todas las obstetras de nuestra región. Con nosotros será hasta el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.